Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos una noche que vamos a disfrutar mucho con un colega, un estudioso, un docente y un comunicador social, que ya ha estado en el programa con nosotros y que es el licenciado Jorge Schneiderman. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Susana. Para mí es un honor, un privilegio volver a compartir este espacio contigo, con la audiencia de Sin Peros, con los amigos de la propuesta, con Adrián y bueno, con todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Bueno, Jorge es licenciado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, institución en la que ejerció la docencia en las cátedras de psicopatología, historia de la psicología y psicología evolutiva. Participó en dicho ámbito en la organización de diversos proyectos investigativos y actividades articuladas con la extensión universitaria. Es psicólogo clínico y practica la psicoterapia psicoanalítica de adultos desde 1990. Fue docente de psicología evolutiva, de psicología del niño y psicología del aprendizaje en los institutos normales magistrales María Stagnaro de Muriat y Joaquín Sánchez y en el Instituto Normal de la Enseñanza Técnica en los años 90 y desde los años 92 y 93. Tuvo a su cargo entre 2006 y 2010 la dirección del área de psicogerontología psicoanalítica y la coordinación de actividades académicas de la filial Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología. Asimismo, se dedica desde la década del 90 a la investigación de los procesos sociohistóricos y a los paradigmas epistemológicos que marcaron los orígenes del psicoanálisis y del movimiento psicoanalítico. Es autor y coautor de numerosos artículos y ensayos presentados en congresos y simposios académicos nacionales e internacionales, desde 1990 hasta la fecha. En 2018 se integró al equipo docente de la Cátedra de Judaísmo Niso Ayer del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Uruguay. Es columnista de la Agencia Uruguaya de Noticias, Mensuario Identidad Judía de Uruguay, Radio Sefaradí de España y colaborador de numerosos medios periodísticos e instituciones culturales de Argentina, México e Israel. Y desde 2018 desarrolla en Radio Nacional de Montevideo, que se los recomiendo, en el marco del programa Vivencias, el espacio radial semanal Mano a Mano y Sin Diván, propuesta divulgativa que eleva a la consideración de la audiencia tópicos relativos al saber y al quehacer psicológico. Bueno, todo eso y muchas más cosas, recortes como los míos, que hace un reducido currículum, pero bueno. Jorge, hoy vamos a dialogar de un tema que a mí me apasionó mucho, que es de una trabajadora social, pero no es cualquier trabajadora social. Y estamos hablando de hace muchos años, lo que significaba quién es Berta Papperheim, por qué revirtió la historia, porque digamos, hacer lo que ella hacía en el año 1889 y en 1902 y 1904 no era lo mismo que ahora. Entonces, contanos un poco a la audiencia, ¿quién es Berta Papperheim? Decimos que revirtió la historia. Bueno, Berta Papperheim, quizás para muchos no resulta un nombre conocido y debemos situarnos un poco en aquella Viena del último tercio del siglo XIX y bueno, y ubicarnos
en un contexto dentro de lo que era una familia de clase alta judía formada en los valores de la ortodoxia, donde, bueno, llega al mundo, o sea, una persona que evidentemente cambiará la historia. Y cuando decimos marcará la historia o la cambiará, no nos referimos precisamente solo a su ulterior gestión en el ámbito del trabajo social, de la asistencia social, sino que también mojonó con su presencia, justamente ahí hacia 1880, lo que sería la prehistoria del psicoanálisis, ¿no? O sea, entre 1880 y 1882, entre noviembre del 80 y julio del 82, Berta Pappenheim, que era una de los cuatro hijos de un matrimonio, como decíamos, matrimonio ortodoxo, judío, de clase acomodada. En ese momento, ella, siendo una joven de 21 años, ella había nacido en 1859, comienza a padecer una serie de síntomas, una tos muy insistente, muy, digamos, muy preocupante, porque en ese momento, evidentemente, la tuberculosis y otro tipo de patologías estaban ahí al acecho. Por lo tanto, convocaron en ese momento a un clínico sumamente reputado, de mucho renombre, y que trabajaba, digamos, a nivel mucho con lo que era el ámbito de la comunidad judía. Era el doctor Josef Breuer. El doctor Josef Breuer es precisamente quien acude y, bueno, comienza a ver qué es lo que le pasa, procura realizar un diagnóstico, evidentemente deslinda toda posibilidad de que se tratara de un cuadro respiratorio. Se entiende que se trata de que la etiología de esa tos evidentemente tenía un trasfondo más bien psicológico, y estamos hablando de un momento en que Berta se halla sumida en lo que es el cuidado de su padre, que estaba padeciendo una gravísima enfermedad. Eso le llevaba a estar prácticamente largas horas a lo largo de la jornada cuidando a su padre. Esto implicó para ella un desgaste emocional muy grande, dado que tenía un vínculo sumamente estrecho con su padre. A su vez, en ese momento estamos hablando de una situación, podríamos decir, bastante compleja a nivel familiar, porque había fallecido justamente su hermana mayor ya hacía unos años, y ella tenía como que había asumido ciertas potestades en cuanto al cuidado de su progenitor. Esto implicó que conforme pasaba el tiempo se fuera agravando el cuadro y presentara una florida sintomatología, ¿no? Que implicaba una hipoacusia, implicaba una serie como de estados que la apartaban de lo que era su curso de vida normal, ¿no? Una suerte de abulia, cansancio, parálisis en los miembros inferiores, la irrupción de un componente alucinatorio, y bueno, todo ello preocupó sobremanera tanto al entorno, fundamentalmente a la madre, pero bueno, a Breuer, que si bien era un excelentísimo clínico, no estaba dotado de los elementos necesarios como para poder implementar una terapéutica que pudiese revertir esa situación, ¿verdad? Por lo tanto, él, bueno, apela más o menos a los recursos de la época. No nos olvidemos también que estamos hablando de un tiempo
en que el modelo hegemónico era el de la psiquiatría descriptiva, más bien, ¿no? Que luego todos conoceríamos a través de Kraepelin. Estábamos mucho de hallarnos frente a lo que sería la psiquiatría interpretativa, que a la sazón, allá en las primeras décadas del siglo XX, se valdría mucho de lo que era el psicoanálisis para poder incorporar una lectura más profunda y proceder a la implementación de una terapéutica adecuada. ¿Cuáles eran las curas que existían por aquel entonces? Bueno, prácticamente poco y nada, ¿no? Estamos hablando de la época de la hipnosis, estamos hablando también de la electroterapia, estamos hablando de la hidroterapia, cosas que a la sazón esencialmente se valían un poco del nivel de sugestión que se podía lograr en la persona, pero que desde el punto de vista terapéutico o curativo su efecto era prácticamente nulo. Por lo tanto, él fue llevando la situación de la manera que pudo y se daba una situación muy particular porque ella, más allá de toda esa sintomatología, durante el día presentaba una actitud, digamos, un cuadro más bien aúlico, cansada, y luego al atardecer lograba ingresar como una especie de estado, digamos, en que podía sintonizar un poco con la realidad, un estado casi oniroide, pero donde podía de repente poner en palabras muchas de las cosas que estaban asociadas a los orígenes de los síntomas que estaba presentando. De eso se valió Breuer, incluso ella, que era una persona sumamente culta, bien formada, que podríamos decir tenía un adecuado manejo del lenguaje, pese a de repente no poder hablar en su lengua materna, que era el alemán, sí empezó a hablar en inglés. Por lo tanto, ese idioma que lo hubo de aprender en el colegio era el medio a través del cual se comunicaba durante esos momentos en que podía ponerle palabras a lo que le estaba pasando. Nosotros, Jorge, sabemos la importancia de poder poner en la palabra el dolor que sentimos, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con todo el área de cuando una persona somatiza. Y ella, al resignificar la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y cómo se aproxima a alguien que conocemos mucho? Exactamente. Y fíjate, Susana, qué interesante. Ella le llama a esa forma que tiene de poner en palabras, le llama the talking cure, o sea, la cura por la palabra. O también le dice que es como una limpieza de chimenea. Obviamente, luego, a partir de ahí, va a ir evolucionando el concepto de abreacción que nosotros solemos manejar, ¿no? Desde el psicoanálisis. Y por supuesto, esto le genera a Breuer una sensación de estar ante algo que le permite ingresar, aunque más no sea acotadamente, en el universo, ¿no? En ese mundo tan encriptado de la paciente. Y bueno, estamos frente a lo que luego se debería llamar el método catártico, ¿no? Esa catarsis, esa capacidad de liberar esos afectos y ponerlos en palabras. Obviamente, como vos bien decís, la importancia que cobraría ulteriormente la palabra para el psicoanálisis, ¿no? La resignificación de la palabra, el poder restituirle a la persona la palabra y transformarla en agente activo y participativo del proceso de su propia cura, ¿no? Eso creo que fue... Sí. Porque una de las cosas que nosotros vemos, que cuanto mayor excitación hay, mayor tensión se descarga de distintas maneras, en acting out, en somatizaciones. El tema es que cuando ella dice que puede hablar, ¿no? Es decir, el poder poner en palabras, le va a poder ella, y como cualquier persona, poder llegar a representar y expresar lo que le pasa, si no queda solamente en descarga. Por eso para nosotros es tan importante este antecedente, ¿no? Y todo lo que ella después hace, que vamos a ver en su trabajo humano, con humanos, ¿no? Sí, exactamente. Ella logra entonces transmitir
no obstante ello, no sería fácil el derrotero por el cual transitaría la gestión de Breuer, pero evidentemente hay muchos aspectos, como te decía, que luego van a ser trabajados por Freud, que nos conducen a pensar un poco que estamos frente a un caso fundante y estructurante de lo que ulteriormente sería el psicoanálisis. De hecho, como bien recordarás, en 1895 forma parte de Estudios sobre la Histeria, que es un trabajo que compartirían, ¿no?, en coautoría, que nos brindarían tanto Freud como Breuer, ¿no? Por lo tanto, creo que es bien importante ver cómo nos situamos en la mismísima prehistoria del psicoanálisis. Ahora, llegaba un momento cuando parecía, ya por el verano de 1882, parecía que, bueno, que todo andaba bien. Breuer va, previo a unas vacaciones, va a visitarla y, bueno, ella emerge con lo que quienes provenimos del ámbito psicoanalítico sabemos que fue ese punto de inflexión que tuvo la intervención de Breuer cuando ella, bueno, suelta el cuerpo, empieza a decir que, bueno, está esperando un hijo de Breuer. Obviamente le viene un susto de aquellos a Breuer, que, bueno, evidentemente responde contratransferencialmente, iniciando una huida que lo lleva a tomarse unas vacaciones con su señora y, bueno, casualmente engendran a su hija Dora en esas vacaciones. Él toma distancia de ese caso, evidentemente superado por todo eso. Pero ¿qué nos va quedando? Nos va quedando, bueno, la importancia de la palabra, la importancia del componente catártico de este procedimiento y, por supuesto, ¿no?, lo que implica la transferencia. Claro, porque cuando vos decís, ella le iba dando el sentido, que esto es lo que vemos en los pacientes, cuando pueden empezar a poner en palabra, le van dando otro sentido, ¿no?, a lo que les pasa con el dolor, con el cuerpo. Y ella después, vamos a ir, bueno, termina unos segunditos, vamos a ir al primer corte, y luego volvemos. Ahí está. Bueno, un poco sintetizando esta primera etapa, ¿no? Breuer toma distancia, se va de vacaciones, luego allá por noviembre le comunica a Freud. Con Freud él tenía un vínculo muy estrecho desde la época del laboratorio de Bruck y evidentemente, habiéndolo acompañado en sus primeros ejercicios clínicos, lo consideraba a Freud como un interlocutor sumamente válido y le transmite el caso. Ese caso queda resonando en Freud. Y por supuesto que cuando viaja en 1885 al Salpêtrière para tomar un curso con Jean-Martin Charcot, uno de los eruditos máximos de la época en cuanto a la histeria, bueno, él trata de planteárselo, él genera una relación de mucha confianza, Freud con Charcot, pero lamentablemente no tiene no le da gran trascendencia, fue apenas tibia la respuesta de Charcot. De todas maneras, el caso sigue resonando en Freud. Y bueno, luego del corte continuamos entonces, Susana. Bueno, vamos al primer corte y seguimos con Jorge y Berta Papperger. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Bueno, Jorge, ¿cómo continúa Berta después que interviene un poco Freud, Charcot no le interesó demasiado?
No, y Freud, El evidentemente, creo trabajo que social de Berta. sí, hay que recordar claramente que nunca fue paciente de Freud. Freud no tuvo contacto con ella directamente en términos de relación paciente-analista. Sí tenemos que aclarar que, bueno, que ella pertenecía al entorno social justamente de Marta, de la esposa de Freud. Cuando Era amiga de Marta, conocida. exactamente, formaba parte de ese grupo, de ese entorno, de las muchachas que se reunían en torno al té de las 5, y cuando ellos contraen enlace, cuando Freud y Marta se casan en 1886, de hecho, ella los va a visitar, pero Freud obviamente jamás estableció una relación profesional con Berta. Ahora bien, cuando Freud regresa de París, viene con un montón de temas aclarados, ¿no? En primer lugar, que a partir de la hipnosis sí es cierto que es posible generar o suprimir síntomas, pero que evidentemente eso no alcanza para poder adentrarse en lo que podemos definir como un proceso terapéutico. Otro tema es que entiende que la histeria no es producto de la simulación, sino que hay procesos etiopatogénicos complejos sobre los cuales hay que echar luz, evidentemente. Y creo que, además, otra conclusión muy importante es que la histeria no era privativa de las mujeres, y que y eso le traería más de un dolor de cabeza a Freud cuando justamente retorna de París y pretende en los ámbitos académicos presentar justamente la histeria masculina como un hecho real, concreto, lo cual le vale, hacer nuevas críticas y muy especialmente de quienes en su momento habían depositado gran confianza en él, como el mismísimo Menger, ¿no? Por lo tanto, ese caso, que como decíamos, un tanto fundante y estructurante, fue fue quedando en estado aquiescente, en estado fermental, podríamos decir, y Freud evidentemente tomó muy en cuenta todo lo que había demostrado Breuer a través justamente de la escucha, de poder seguir un poco el discurso en este caso, de Berta. Berta que luego sería considerada en el libro, justamente en Estudios sobre la histeria, dentro de la profusa casuística, como Ana O, nombre que se mantiene en el anonimato hasta la década del 50, luego fue dado a luz, hecho que digamos que generó cierto displacer en algunos sectores allegados a la familia Pappenheim, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que si bien Breuer tuvo que tomar distancia en cuanto al tratamiento en sí de todos estos procesos que transitaba Berta, él siguió teniendo un contacto con la familia, incluso algunas consultas puntuales. La situación de Berta poco a poco se fue estabilizando, si bien requirió en algún momento de alguna internación, que como sabemos no tenían un trasfondo en sí terapéutico, sino como una especie de retiro que le permitiera por ahí tomar distancia, acceder a actividades recreativas y, apelando, por supuesto, a los escasísimos recursos terapéuticos de la época, ¿no? Todo esto... Sí. Creo que también la debe haber ayudado todo lo que ella hizo como mujer, porque digamos, en 1904, cuando crea el primer comité de la mujer judía, no es casualidad, porque era muy difícil en ese momento. Lo mismo cuando viajó después al Oriente, el tema de la trata de mujeres, es decir, todo el trabajo que hizo como mujer, creo que eso también le dio mucha energía, porque era una mujer muy enérgica, con mucho carácter, y una de las cosas que vos decís, que lo describe también, que era muy intuitiva, ¿no?
¿Qué diferencia habría entre intuición e inteligencia? Claro, claro. Sí. Es muy interesante lo que vos planteás. Y creo que es bien importante también situarnos en el contexto sociohistórico y entender previamente digamos, a abordar lo que fue su trabajo con las mujeres más que para las mujeres, con los desvalidos más que para los desvalidos, es un poco esa toma de conciencia, esa condición de mujer, por un lado, pasional, espiritual y profundamente comprometida con sus convicciones. Y creo que es importante entender que las mujeres, digamos, pertenecientes en ese momento a los estratos digamos, sociales, podríamos decir, medio, alto y alto, veían restringida su posibilidad de acción, digamos, a las tareas del hogar y a desarrollar, qué sé yo, destrezas en aquellas áreas estrechamente vinculadas a los roles de esposa, ama de casa o de madre. Eso a ella le rechinaba mucho, se revelaba, incluso la capacitación universitaria estaba reservada a los hombres. Y a ella le mortificaba mucho, por ejemplo, que su hermano, un año menor, teniendo la posibilidad de estudiar, desaprovechara esa situación. Y bueno, y ella veía que hasta los 16 años logró hacerse de un cúmulo de saberes, de destrezas, de poder incursionar en el estudio de lenguas, en las artes musicales, en las artes pictóricas, pero siempre teniendo como techo lo que eran los acotados márgenes del hogar, Susana. Por lo tanto, ella se reveló, y esa personalidad firme, férrea, ¿no? Ese grado de compromiso la llevó justamente a abocarse precisamente a la búsqueda de un lugar a partir del cual establecer batalla a ese doble rasero moral proveniente del establishment vienés. Y bueno, y vos decías que era muy intuitiva, sí, por supuesto, una persona muy intuitiva. ¿Y qué es la intuición? Bueno, la intuición es el poder tener una aguda mirada sobre la realidad, más allá de lo racional, poder apelar a esas reservas anímicas, emocionales, en tener una mirada profunda de la realidad. Y bueno, eso precisamente era algo que definía a Berta, ¿no? Era una persona sumamente resiliente, era una persona que sin lugar a dudas no tenía ningún prurito en establecerle, establecer un contrapunto con aquellos sectores de la población que estaban firmemente instalados en aquellos aspectos idiosincrásicos naturalizados, legitimados en aquella Viena victoriana, conservadora. Por lo tanto, sí, te escucho. No, que hay algo que me parece muy importante destacar, más en el momento en que estamos viviendo, lo que ella consideraba del asistencialismo, porque ella se involucraba en los proyectos. No es que decía en nombre, los que no tienen, vamos a hacer esto. Entonces, ¿cuál era la diferencia, no? Exactamente. Ella tenía muy en cuenta la otredad, pero se comprometía con lo que hacía. Exactamente. Era una persona para quien ese famoso tríptico de ser consecuente con lo que uno piensa, con lo que uno dice y con lo que uno hace. Ella no tercerizaba, ella era sumamente empática, enérgica, tenaz, persistente, ¿no? Era una persona sumamente altruista, bondadosa, era compasiva, pero estaba convencida que el tema no pasaba por el asistencialismo, el tema no pasaba por proveer a quienes ella ayudaba de elementos transitoriamente paliativos, sino de rearmar, sino de fortalecer, vigorizar a aquellas personas que emocionalmente,
producto de su circunstancia, de su peripecia vital, se situaban frente a lo que podríamos decir un estado de intemperie emocional. Y fíjate que ella comienza a trabajar, promediando la década del 80, comienza a trabajar con aquellos niños que estaban siendo victimizados por las persecuciones, el antisemitismo, los pogromos. Eran tiempos muy difíciles y bueno, la situación de la mujer era una situación sumamente compleja. No solo le preocupaba lo que pasaba a nivel intracomunitario, ella estaba comprometida con la causa de los desvalidos, con la causa de la mujer, más allá de los límites de lo que era la colectividad en sí. Eso la llevó a hacerse de muchos enemigos y bueno, porque en ciertos aspectos, y esto seguramente la recordará cuando hablamos de cómo Freud en su momento tuvo que enfrentarse al establishment, a ese doble rasero, a esa doble moral preeminente en aquel contexto. Y bueno, lo mismo le pasó a Berta, ¿no? Que por un lado estábamos en una Viena donde se condenaba todo aquello que se apartara de la beatitud del relato bíblico, pero por otro lado los mismos que eran jueces, jurados y fiscales de la gente, en la noche, bueno, asumían otros roles y otras posturas que diferían bastante de lo que predicaban, ¿no? Eso les llevó a, bueno, decidir en su momento trasladarse hacia fines de los 80, ya 1888, 89, a Frankfurt, donde justamente había un entorno familiar muy próximo, sobre todo la familia de su madre, y donde evidentemente había mucho por hacer. Estamos hablando de una Alemania en ese momento todavía no tan implicada o complicada con lo que serían los procesos que habrían de desencadenar años después la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero de todas maneras, sí, había una situación como de altísima vulnerabilidad, mujeres que eran victimizadas por los tratantes de blancas, el tráfico de personas, y bueno, eso les llevó hasta 1895 a, bueno, manejar un orfelinato a partir del cual, bueno, desarrolla una obra interesantísima y concomitantemente se interioriza por todos aquellos modelos de intervención que de repente tenían un sesgo demasiado asistencialista, pero que era lo que le permitía, desde lo que se trabajaba en Alemania, en Inglaterra, algunas voces feministas, trató de tomar elementos, pero introduciendo ciertas variables, como por ejemplo la sistematización de los datos, la generación de, digamos, de registros, el poder desarrollar podríamos decir, una sistematización de los procedimientos y sobre todas las cosas, Susana, creo que esto es muy interesante, entendió la importancia de formar gente. Y eso te iba a decir, porque una de las cosas que tenemos como problema es cuando los dirigentes son narcisistas y quieren siempre dirigir pero no capacitar, para que la gente no pueda después seguir, ¿no? Entonces ella al contrario, le dio mucha importancia a la capacitación de la gente, a formar gente, porque tanto cuando investigó en el Oriente la trata de personas, como lo que pasaba con los niños, es decir, el poder trabajar en equipo, el poder capacitar, que esto es fundamental, porque en este momento justamente lo que cada vez se trata más es de no capacitar, ¿no? Como tener más gente ignorante para poder manejar. Sin embargo, ella, con ese trabajo social, era importante tanto la comunidad como la familia, lo que ella formaba, ¿no? Sembrar conciencia y promover la formación y adecuada capacitación de aquellas personas que de distintos ángulos, de distintos costados del espectro disciplinar, estuvieran dispuestos a colaborar, a coparticipar, ¿no?
Por eso cuando a veces se dice, bueno, la primera asistente social en Alemania, sí, genéricamente podemos definir como la asistencia social, pero yo creo que ella era una trabajadora social, era una persona que se ensuciaba de barro los zapatos, que se mojaba, que no tenía ningún prurito en recorrer aquellos lugares, digamos, negados para la mujer y poder, por supuesto, intentar desde su propia búsqueda disuadir de la importancia de revertir una situación que por ese entonces era muy acuciante. Porque si bien las mujeres de clase media, clase alta, tenían la posibilidad, bueno, mejor dicho, estaban imposibilitadas de poder formarse a nivel universitario, de trascender, digamos, intelectualmente, por lo menos tenían cubiertas las necesidades básicas. A ella le preocupaba la situación de aquellas mujeres que estaban totalmente expuestas y por sobre todo olvidadas, y ni hablar los niños, y por supuesto también, no nos olvidemos, creo que no es un detalle menor, toda la gran hipocresía, ¿no?, que había en torno a personas que de repente provenían de un hogar acomodado, pero una mujer que quedaba embarazada y que era resistida a su presencia en el marco familiar. Bueno, ella se encargaba de acompañar a esas personas. Creo que... Vamos a ir, Jorge, al último corte y continuamos. ¿Cómo no? Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Bueno, continuamos escuchándote un poco todo lo que ella hizo como mujer y después nos vas a contar en la última parte también de sus publicaciones, que me parece importante, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, Susana. Como vos bien puntualizabas hace un rato, en 1902 ella funda un centro de atención a la mujer y el Comité de la Mujer Judía 2 años después, ¿no? En 1904. Y bueno, y crea un hogar para prostitutas en Isenburg, una localidad cercana a Frankfurt, en 1906. Imagínate, todo un revulsivo para la época. Y bueno, y comienza a vincularse a su vez a instituciones afines tanto en Europa como Medio Oriente y los Estados Unidos. A grandes filántropos, a determinadas instituciones, ella las convoca y los enfrenta a una realidad muchas veces escotomizada, ¿no? Y por lo tanto, a partir de esa búsqueda de recursos, empieza a trascender fronteras, es convocada en Nueva York, da conferencias, y por supuesto ella que era una persona muy instruida, muy culta, y desde chica con una gran afición por la lectura, también escribía, y escribía, podríamos decir, más que nada, te diría, palabras mayores, lo que fueron sus textos, el nivel de formación que ella tenía se trasunta, no solo en el compromiso, sino en la erudición con la cual encaraba desde una perspectiva sociológica las circunstancias, ¿no?, de esta faja poblacional tan vulnerable. Incursionó incluso en la narrativa infantil, ¿no? Escribió un libro entrañable que se llamaba Una tienda de segunda mano. También escribió un libro sobre la mujer judía en Galicia, ¿no?, una región de Europa Oriental muy poblada por las comunidades judías, y bueno, también tratando de desentrañar dónde se fundan esos encorsetamientos que padecían las mujeres, sobre todo las ortodoxas, a instancias de esa religión que priorizaba el rol del hombre a nivel de la comunidad, ¿no?
Y bueno, también escribió una trilogía dramática, ¿no? Y otro libro más que se llamaba bueno, si mal no recuerdo, que era un alegato justamente contra toda esa... contra la trata, ¿no? De blancas. La trata de blancas, todo lo que era la cosificación de la mujer, no solo en el continente europeo, sino también, podríamos decir, que en Medio Oriente y en otros lugares. Y no nos olvidemos que todo esto que tanto le preocupaba y la ocupaba a Berta, se pudo vivir, se pudo palpar aquí en el Río de la Plata. Si vos recordás lo que fue la Migdal, esa red de delincuentes que traía bajo engaño a muchachas judías y también no judías y las ubicaban en distintos lupanares de Buenos Aires, también en Montevideo, y bueno, generando todo un foco sobre el cual, por supuesto, tenía noticia Berta y contra lo cual preconizó desde siempre, convocó al compromiso. Eran situaciones muy difíciles, le costó, como decíamos hoy, mucha salud, en la medida que las tensiones, conforme pasaban los años, conforme se fue complicando la situación en Europa, conforme el nazismo se fue instalando en Alemania y por lo tanto fueron conculcados los derechos de la gente, coartadas las libertades de manera cada vez más intensa. Bueno, ella evidentemente empezó a padecer también esa opresión. No obstante, podríamos decir que si bien en algún momento fue convocada allá por el 35 por la Gestapo, ella no fue sometida a mayor escarnio ni a mayores malos tratos, pero bueno, evidentemente fue, en ciertos aspectos, se vio acotada en su accionar. ¿Qué nos queda ¿Qué nos transmite Berta? Bueno, una persona que supo emerger de sus circunstancias familiares, personales, que pudo sublimar toda esa pasión, toda esa libido puesta al servicio de sus convicciones, de esa obra que entendió como una causa de vida, básicamente, ¿no? Y que no quedó simplemente en lo que ella hubiese podido hacer, sino tendríamos que rescatar lo fundamental que fue para poder generar el interés y echar luz sobre una realidad más que ostensible, pero evitada sobre todo por aquellos sectores del establishment sobre los cuales aludíamos, ¿no? Aquellos que no les interesaba que cambiaran esas circunstancias, que eran funcionales a sus intereses, Susana. Pero además en ese momento, ella con todos los antecedentes familiares, con el nivel socioeconómico que tenía, sin embargo, pudo comprometerse en establecer lo que nosotros decimos en terapia, ¿no? O sea, cuando no existe esa transferencia, cuando no existe ese código, esa empatía, tenemos de poder ver qué es lo que el otro siente. Porque cuando ella tenía tantos errores, también querían que la sintieran. Entonces, cuando ella hace todo este trabajo social, que no era fácil, no es fácil en este momento, porque de alguna manera alguien que interviene y que denuncia, eso no sirve para los grupos de poder. Entonces, sin embargo, ella, estamos hablando 1900 y pico, ¿no? Es decir, que ella se involucró. Entonces, creo que también nos deja eso, ¿no? Que digamos, estar con el otro, no estar desde arriba. Porque nosotros esto lo decimos a nivel de la transferencia en la terapia, ¿no? Y yo siempre les digo a los pacientes, si no está él del otro lado, no tiene sentido que yo esté.
No tiene sentido este programa si no tenemos gente que nos escuche y que participe. Es decir, es un encuentro entre ambas partes, ¿no? Y ella lo hizo eso en un trabajo muy difícil, porque de alguna manera denunciaba y ayudaba a las mujeres que estaban en situación vulnerable. Exactamente. Ella anunciaba, enunciaba y denunciaba. Y como vos bien dijiste, ella podía haber elegido por una vida mucho más tranquila, haberse refugiado un poco dentro de lo que era su internado vincular. Ella era muy afecta a la buena mesa, a la buena vida. A ella le gustaba decorar su casa con muy bellos muebles, era coleccionista de piezas finas, tenía sus berretines, como decimos acá por el Río de la Plata, pero era una persona para quien el concepto de otredad cobraba una significación superlativa. Y fíjate qué interesante, ¿no? Ella marcó el rumbo en cuanto a la importancia de la palabra, a través de su tratamiento con Breuer, sentando un poco las bases de lo que luego Freud lograría ir desarrollando en torno al corpus psicoanalítico. Pero también le dio la palabra a los más débiles, a aquellos que estaban sometidos, sojuzgados, así como ella estaba sometida por su propia enfermedad, ella, a quienes padecían de esa gran patología social que es el olvido y la discriminación, les puso voz, les dio palabra, no solo a través de su gestión, sino a través de lo que escribió y más que nada, ¿no? Proyectando hacia adelante la importancia que tiene el poder trabajar con el otro, el poder estar frente al otro, escuchar al otro desde el otro. Y bueno, creo que eso es algo que se transmite a través del legado de esta mujer maravillosa que sin lugar a dudas por ahí para ciertos ámbitos pasó desapercibida, pero creo que bien vale la pena rescatar y humanizar un poco lo que ha sido el gran aporte del psicoanálisis, ¿no? Esa profusión, esa casuística tan grande, y salir un poco de aquello de, bueno, de Ana O, de Elizabeth Bonnerre, del hombre de las ratas, el hombre de los lobos, del pequeño Hans, y bueno, ver qué había, ¿no? Detrás de bambalinas, cuáles eran las circunstancias, ¿no? De esas personas que obviamente fueron más que importantes, elementos que sin lugar a dudas Freud manejó magistralmente para poder llegar a las conclusiones a las que arribó. Por lo tanto, es trascendente. Hay muchas mujeres que aportaron mucho, directa o tangencialmente. Tenemos el caso de Sabina Spielrein también, qué sé yo, Lu Andrea Salomé, que de su lugar también fueron rupturistas, marcaron también un antes y un después, marcaron el camino y demostraron, bueno, que más allá de los encorsetamientos socioculturales, más allá de esas barreras idiosincrásicas, siempre es posible trascender y poder generar cambios, ¿no? Un poco apelando a la perspectiva filosófica griega, ¿no? De que lo único permanente son los cambios y tenemos que avenirnos a ellos, ¿no? Con las herramientas que disponemos, por supuesto, ¿no? Bueno, vos decís algo que venimos hablando en toda la pandemia, ¿no? Que lo más variable es el cambio. El tema es también nuestra escucha. Pero ella escribió algo, que es, si lo querés comentar, que es, si hay justicia alguna en otras vidas, las mujeres harán leyes y los hombres tendrán a los hijos. Sí, es interesante, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, en cualquier marcha feminista o algo, esto sería la pancarta que abre la marcha, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque quiere significar mucho. Habla un poco de su mirada aguda, ¿no? Sobre esa mirada que fue construyendo desde muy chica, cuando veía, por ejemplo, que en el ámbito familiar su madre veía restringido el acceso a un montón de cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la sinagoga, en el ámbito donde se procedía a los rezos, el hebreo estaba más que nada reservado a los hombres. Las mujeres se manejaban
más que nada con el yiddish o con el alemán. Ya eso marcaba un poco la tónica, el talante en cuanto a la discriminación de la mujer. Y luego, por supuesto, ella, al ir aflorando a la vida en su adolescencia, sin lugar a dudas, sintió como que estaba siendo compelida a dejar de lado su propio deseo, su voluntad, en aras de satisfacer lo que es el mandato ancestral, ¿no? Todo aquello más bien instaurado, estatuido socialmente. Y bueno, esa frase creo que revela un poco el encono o sus resistencias a aceptar el modelo hegemónico machista de la época. Evidentemente, cuán vigente, ¿no? Ha corrido mucha agua bajo el puente, es cierto que se han flexibilizado mucho las cosas, pero hay todavía algunos resquicios por donde suele infiltrarse o afloran actitudes que nos pueden retrotraer a esos tiempos, ¿no? Como decíamos, esa Viena decimonónica, digamos, mojigata y pacata, conservadora, donde, bueno, donde pour la galerie se procedía de tal manera, pero que en la vida cotidiana era muy diferente el proceder de aquellos adalides de la moral, ¿no? Esa moralina que recubría aquella sociedad que supo ufanarse en su momento de ser el Sancta Sanctorum de la cultura, el arte y el pensamiento de la época. De hecho, en ciertos aspectos lo fue. Estamos hablando de una Viena, estamos hablando de una Austria, digamos, buque insignia del Imperio Austrohúngaro, estamos hablando también de Alemania, sí estamos hablando de un ámbito donde se generaron un montón de movimientos que impulsaron el pensamiento filosófico, la cultura, pero también estaban muy instalados, esos arquetipos, ¿no? Machistas que evidentemente coartaron a muchísimas mujeres que, pudiendo haber emergido a la vida, aportando muchísimo, se vieron recluidas, ¿no? Compelidas a autorrecluirse o por las circunstancias a recluirse justamente y no poder desenrollar ese potencial. Creo que evidentemente en función de todo esto me parece que hay que rescatar, hay mucho todavía por investigar, hay mucho material. Lamentablemente, documentación y muchos libros luego de la Segunda Guerra Mundial fueron quemados, fueron, digamos, utilizados, digamos, tirados, fueron despreciados por el régimen nacional socialista y por lo tanto se perdieron muchos rastros de lo que se entiende fue una obra mucho más amplia, ¿no? Sus archivos, en fin, los registros a nivel institucional. De todas maneras, entiendo que el hecho de que hoy justamente estamos a 2 días de que se celebre su cumpleaños 142, bueno, algo debe haber hecho, algo debe haber pasado para que nosotros, transcurrido tanto tiempo, estemos semblanteando, estemos resignificando no solo lo que significó ella para eso que tanto nos convoca, que es el psicoanálisis, sino para en sí algo tan importante como es la reivindicación de la mujer, la reivindicación del otro, del sumergido, e insisto, el poder amplificar la palabra de los sin voz, de aquellos a los que se les atribuye un no lugar en la historia de manera funcional a los esquemas dominantes. Y por lo tanto, creo que debemos insistir. Y quien te diga que en algún momento, llegado el caso, podamos abordar la historia, lo que subyace detrás de otras
de otros actores dentro del psicoanálisis, o mismo de pacientes de Freud, que evidentemente cuando vos te adentrás en sus historias, bueno, es apasionante, ¿no? Realmente apasionante. Además, lo que nosotros vemos que cuanto más la persona ha sufrido o ha pasado situaciones de mucho dolor, de mucho desvalimiento afectivo, porque puede tener todo materialmente, pero tener el desamparo, como muchísima gente ha podido salir de eso y ha sido creativa y seguir desarrollando y poder mirar lo que a lo mejor no lo pudieron mirar, porque yo te escuchaba y pensaba también en Ana Freud, como en tantas mujeres que en la historia, digamos, tampoco se las tiene en cuenta, ¿no? Como en las guerras, que también ha habido mujeres y donde de alguna manera se tienen en cuenta solo los hombres. Y ella, me parece a mí que esto de involucrarse, pero de estar con el otro, ¿no? Pero también aceptar las diferencias. Yo siempre digo que, digamos, compartir es estar con el otro y rescatar las diferencias. No como sucede muchas veces, que quiero que el otro piense como yo, ¿no? Sino poder aceptar la singularidad. Exactamente, exactamente. El poder entender al otro desde su singularidad y desde su inalienable derecho a pensar diferente, en el entendido que de que eso nos enriquece, ¿verdad, Susana? El poder, el procurar ver la realidad también desde el ángulo que el otro trata de interpretarla, creo que eso es muy importante. Y lo que vos dijiste, bueno, aludiendo a toda esta vorágine pandémica en la que estamos todos sumidos, ¿no? Por supuesto, creo que si hay algo que salió a relucir es la importancia de poder reparar en el sentido de detenernos a ver al otro, de contemporizar con el otro, de poder ser partícipe de lo que es el derrotero, la peripecia vital del otro. Y seguramente enfatizar un poquito más, reparar más en la importancia del diálogo, de establecer esas relaciones de alteridad que nos permitan involucrarnos más, que cuando bajamos del colectivo y caminamos no vayamos como expreso, directo, como con anteojeras, sin mirar a nuestros costados. Retomar esa sana costumbre de dialogar con el kiosquero, con el diariero, con el portero, tratar de entender la vida también a través de la mirada de los otros, ¿no? Eso que evidentemente este trepidante ritmo de vida, esta vorágine, no nos permite reparar, incluso en las microhistorias, ¿no? Ver que detrás de cada persona no hay una estadística, hay un ser humano, hay todo un entorno, hay sueños, hay proyectos, hay vida, Susana, hay vida. Yo te agradezco muchísimo y bueno, nos vamos a volver a ver, ya te dije, en agosto, y bueno, porque es un placer, además la audiencia cada vez participa más durante el programa y eso hace un poco lo que veníamos hablando. Yo lo voy a anticipar que el próximo jueves va a haber una amiga tuya, que es también de Montevideo, que es la licenciada y la multifacética artista Racia Fiedler, que va a hablar sobre la mujer, el arte y la subjetividad. Así que los esperamos a todos y gracias, Jorge, nuevamente. Por favor, por supuesto que van a disfrutar de la presencia el próximo jueves de una persona exquisita, una colega con una formación increíble, por parte que hace gala de una sensibilidad impresionante también. Y bueno, yo en lo personal agradezco mucho esta oportunidad, Susana, y por supuesto con el deseo de poder reencontrarme prontamente contigo y con la audiencia tan amplia de la Propuesta Radio. Hasta pronto. Un fraternal abrazo desde Montevideo. Bueno, un abrazo a todos y los esperamos el jueves próximo. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.
que el 2021 sea un año mejor. Es el deseo de la radio. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Teatro y cine, El RIL, convocatoria dirigida a actores, directores y grupos de artes escénicas que quieran difundir su propuesta. Para más información, lpr.elril@gmail.com, WhatsApp 11 40 58 78 54. Es una producción de La Propuesta Radio. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar. Tu propuesta musical. El programa donde se encuentran todos los ritmos y estilos para despertar tus sentidos. Tu propuesta musical te invita a compartir una experiencia única con distintos artistas nacionales e internacionales. Desde el folclore hasta el rock. Todos los estilos. Tu propuesta musical. El lugar donde la música es la protagonista. Hola, ¿cómo estás? Quería contarte que desde la aplicación Telegram también tenemos nuestro canal de La Propuesta Radio Streaming. Sí, todos los enlaces que tenemos en el canal de La Propuesta Radio en YouTube también lo puedes ver desde Telegram. Nuestro canal se llama tal cual como en YouTube, La Propuesta Radio Streaming. Búscalo, sumate y suscríbete y mirá todas las novedades, los nuevos programas que hay durante esta temporada del 2021 y disfrútalo. En verano seguimos con vos. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta
Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio.